Un saludo cordial a todos los colegas y colegas terapeutas ocupacionales con quienes hoy día nos reunimos para comentar acerca de los dilemas que se nos presentan en la práctica profesional, en el rol, en las funciones de los terapeutas ocupacionales. Vamos a analizar específicamente algunas circunstancias en las cuales nos vemos enfrentados a diferentes dilemas. Y vamos a ver un caso también que aborda específicamente el trasfondo bioético de una actividad terapéutica. Entonces, con mucho gusto, mi nombre es Laura Rueda, soy profesora de la Universidad de Chile y también hago clases en la Universidad de O'Higgins y estoy especialmente dedicada a abordar los temas que tienen que ver con la bioética aplicada a los profesionales de la salud y específicamente ahora aplicada a terapia ocupacional. Entonces, ¿cómo vamos a ver los dilemas bioéticos, especialmente en aquellas disyuntivas que se nos presentan cuando tenemos que tomar una decisión en donde el contexto de trabajo tiene involucrado algunas perspectivas valóricas, o sea, opiniones, cuando las personas hablan de sus subjetividades y nosotros vemos que ellas se contradicen con alguna decisión profesional que tenemos que tomar? Entonces, generalmente, para ir hablando de lineamientos que provocan dilemas bioéticos, los dilemas se presentan en base a estos dos principios valóricos en general, que son principios también de la bioética, como hemos revisado en otros encuentros. Cuando nosotros queremos empoderar a la persona con su propia autonomía, crear la independencia, que es un fin, un propósito permanente de las actividades que se hacen en terapia ocupacional, que la persona logre desarrollar ocupaciones por sí misma y desarrollar sus propias elecciones ocupacionales. ¿Qué pasa, no es cierto?, si nosotros nos damos cuenta que esas elecciones ocupacionales o esa autonomía o independencia que la persona puede lograr ejercer pone en riesgo su salud, su cuidado? Entonces, ¿cómo podemos hacer un equilibrio entre al mismo tiempo permitir la autonomía, pero al mismo tiempo tener cuidado, ¿no es cierto?, de que no vamos a caer en riesgo? Estos dos principios bioéticos y también estos dos grandes valores del desarrollo de la ética profesional son los que generalmente se nos ponen en juego cuando nosotros enfrentamos un dilema. ¿Qué sucede? Por un lado, trabajamos muchas veces con personas de poblaciones vulnerables que tienen disminuida su autonomía. Y nosotros buscamos que esta autonomía se desarrolle y se exprese. Pero sin embargo, la persona no tiene las condiciones, las competencias para expresarlo. En ese sentido, creamos un contexto que va a contener o va a sostener la posibilidad de que las personas por sí mismas tomen sus decisiones, especialmente cuando se trata de temas vinculados a su propia salud. Entonces, esas decisiones que las personas tomen no pueden ser 100% autónomas, sino que para evitar los riesgos, nosotros creamos unas decisiones ya sea con un soporte o decisiones por sustitución, ¿ya? O sea, que las toma otra persona por aquella que tiene disminuida la autonomía. Pero sin embargo, el dilema es cómo elegir quién va a sustituir a la persona, quién va a opinar, qué es lo más beneficioso para la persona, quién tiene la capacidad para representar de mejor forma los intereses de la persona. Entonces, esa elección la tenemos que hacer con bastante cuidado y un análisis previo, ¿ya? Y ese análisis previo muchas veces pasa por el método deliberativo que hemos visto en otras ocasiones que nos ofrece la bioética. Pero también puede esa autonomía que está disminuida y que es riesgosa, que se ejerza individualmente y sin ninguna supervisión, a desarrollar una especie de soporte de decisiones, donde la autonomía va a ir acompañada y va a ser de cierta forma compartida con otras personas. ¿Ya? Entonces serían esas dos alternativas para seguir evitando los riesgos, pero al mismo tiempo desarrollando la autonomía. Otros dilemas que se nos presentan tienen que ver con la situación de la confidencialidad. Generalmente en el clima que se produce en las actividades terapéuticas, en las intervenciones de terapia ocupacional, nosotros tenemos un clima más relajado y más cordial en torno a la relación interpersonal.
Muchas veces allí se maneja información que podría ser una información que más tarde se manipule, ¿no es cierto? Como datos personales que vayan a servir para difundir lo que se está haciendo o bien simplemente comentar, ¿no es cierto? En un contexto desprotegido sobre las características de las personas. Entonces, cuando se va a usar temas que tienen que ver con los datos personales, con la confidencialidad, la vida íntima o privada de las personas, tenemos que estar eh, compartiendo un consentimiento informado, que la persona sepa que en algún momento esa información puede ser más pública del entorno que se da en la relación clínica. O bien, si la persona no está de acuerdo, mantener siempre la confidencialidad. ¿Ya? Entonces, ahí también se nos presenta otro tipo de dilema. Muchas veces nosotros cuando trabajamos especialmente en las investigaciones, invitamos a participar a muchas personas de las cuales traemos datos, ¿ya? Y esos datos muchas veces después se hacen públicos. Entonces las personas que participan en estos estudios e investigaciones de terapia ocupacional son personas que deben estar conscientes de que sus datos van a ser públicos. Y ahí se usa la estrategia del consentimiento informado, porque una persona jamás debe ser usada como un medio. Ahí estaríamos faltando, ¿no es cierto?, un principio ético fundamental que nos recuerda, ¿no es cierto?, Kant, cuando habla que las personas son fines en sí mismos y no pueden ser utilizadas con otros como un medio para que otras personas tengan beneficio. Y por otro lado también, con el tema del dilema frente a la confidencialidad, tenemos que saber que muchas veces los datos personales pueden ser transformados en un fenómeno de discriminación o estigmatización de las personas. Por lo tanto, es por eso que tenemos el deber primario, ¿no es cierto?, la ética mínima de mantener la confidencialidad. Ojo, que confidencialidad es un concepto que contiene la palabra confianza, ¿no es cierto? Confidencialidad y confianza quiere decir que hay un clima donde la persona se expresa su opinión, su sentir o aspecto de su intimidad porque sabe que va a estar respaldada, va a estar protegida en el entorno terapéutico. Por lo tanto, tenemos el compromiso de mantener siempre esa confidencialidad. Además, también, otro contexto donde se van dando algunos dilemas tienen que ver con el acompañamiento que se da generalmente cuando las enfermedades son crónicas, están en estado terminales o la discapacidad es demasiado limitante para las personas. ¿Ya? Allí hablamos muchas veces de los dilemas que enfrentamos frente a las expectativas que tienen los profesionales y que tienen los familiares o los mismos pacientes, los mismos usuarios, que a veces no son tan reales y nosotros tenemos que manejar esa información y también tenemos que hacerles ver a las personas cuáles son los pronósticos, las evaluaciones y las alternativas reales que se tienen. ¿Ya? Muchas veces el tema de la discapacidad y el enfrentamiento al final de la vida produce mucho estrés, mucha ansiedad y eso va generando también una crisis de los valores que las personas tienen con respecto a la visión de la vida y la visión de los otros y de los proyectos de vida. Entonces, ¿cómo vamos nosotros enfrentando la realidad dentro de este contexto más bien protegido y sostenedor de una persona que tenga, ¿no es cierto?, está enfrentando ese estrés, ¿ya? Tenemos que tener también claro que nuestros parámetros sobre calidad de vida pueden ser de una forma, pero las personas en particular tienen otro estándar de calidad de vida. Entonces también nos enfrentamos a dilemas de querer imponer formas de vida, estilos de vida, rutinas que muchas veces no son lo que la persona estima como favorable para su condición. Ahí hay que hacer nuevamente otros ajustes, porque allí nosotros estamos justamente buscando ese equilibrio entre la expresión de autonomía y la evitación de los riesgos o de tener, ¿no es cierto?, una discapacidad mayor. Y el temor justamente a la muerte y el final de la vida se hace presente constantemente y en estas condiciones son muchos los dilemas que hay que abordar en el entorno familiar de las personas. Hay algunas personas que tienen una actitud frente a ello y otras que tienen otra y que sin embargo algunas no son favorables para la protección de la persona que está padeciendo. Bien, con respecto a la responsabilidad profesional tenemos
algunos, ¿no es cierto?, dilemas que podemos ver ahora que son muy habituales, que por eso los voy a citar en este momento. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo de equipo, ¿ah? La colaboración interdisciplinaria. ¿Cómo nos llevamos con las otras personas que trabajamos en la misma misión, con los mismos propósitos, pero que somos diferentes profesionales? ¿Cómo unimos esfuerzo en los puntos que requieren? ¿Cómo compartimos funciones que tienen los mismos objetivos, pero al mismo tiempo conservamos funciones paralelas con respecto a los objetivos de las diferentes profesiones o disciplinas? Esa búsqueda de esos equilibrios para poder tener los mejores fines también requieren de cierta reflexión y cierto análisis bioético. Y otro tema que tiene que ver con la responsabilidad profesional, que también nos provoca dilemas, es cuánto actualizado estamos en nuestro trabajo, especialmente en las intervenciones de tipo clínico. ¿Cuánto tiempo nos damos para estudiar, para revisar, para ponerlo al día, para participar en formaciones, ya sea de posgrado o formaciones de postítulo, que nos puedan dar nuevas herramientas? Es un compromiso ético también estar siempre actualizándose. Y justamente se nos presenta un dilema cuando muchas veces pasa el tiempo y no logramos estos estándares y nos vamos quedando realizando mecánicamente siempre las mismas actividades que hacemos, con los mismos conocimientos que ya traemos desde la formación profesional más básica, que es aquella que recibimos en pregrado. Por otro lado, quisiera en estos momentos, en esta otra parte de esta presentación, abordar, por ejemplo, un caso o una situación, porque en bioética nosotros hablamos de situaciones, porque son muchos factores los que se presentan frente a un dilema. Y hablamos de dilema y no problema, porque el dilema es una situación de conflicto, problemática, sí, pero que sin embargo no tiene una sola solución, sino que tiene varias, ¿ya? Como decía, ¿no es cierto?, el profesor Fernando Lola. Tiene varias salidas y esa salida hay que elegir la más adecuada en el momento en que se está teniendo la contingencia. Entonces hay que analizar muchos factores de contexto como para poder decir, este es la mejor opción en este momento. Entonces, los dilemas son esos, ¿no es cierto?, que tienen varias formas de solucionarse, pero que hay que elegir la más adecuada a la ocasión. Y al mismo tiempo, por ser dilema, puede volver a aparecer. En el transcurso de su desarrollo puede volver a presentarse, no está finiquitado ni resuelto, ¿ya? Entonces, frente a eso, le voy a presentar un dilema, ¿no es cierto?, que es sobre la autonomía de las personas que usan psicofármacos, por ejemplo, en la autoadministración. Algo que es bastante crítico, difícil de conseguir y que muchas veces es necesaria porque de ello depende todo lo que es la automantención y el control de los síntomas. Por lo tanto, en una ocasión en terapia ocupacional se hizo un taller, hicimos un taller justamente para abordar la adherencia al tratamiento de psicofármaco y con eso fuimos levantando los aspectos más subjetivos de las personas, por qué faltaban a los psicofármacos, por qué lo rechazaban y segundo, destacando la importancia que ellos tenían, basándose justamente en las experiencias personales y los valores de cada uno. Por ejemplo, los motivos siempre eran los efectos secundarios que ocasionaban, ¿ya? Disminución de la libido que lleva, por ejemplo, a problemas de la sexualidad o aumento de peso, sequedad de boca, muchos elementos secundarios que las personas vivenciaban en su propio organismo y que por eso rechazaban la atención. Entonces, se crea este taller y yo les voy a presentar ahora, ¿no es cierto?, cuáles eran las actividades que incluía este taller y cómo cada una de esas actividades tenía su correlato en los aspectos éticos, ¿ya?, que involucraba. Bien, entonces, aquí tenemos una tablita que tiene por un lado en una columna las sesiones, el número de sesiones del taller o de la capacitación que tuvimos, los temas de cada una de ellas y cuáles eran los objetivos, los puntos clave, los conceptos clave que se trabajaba en cada uno de los temas y después en la columna que está más hacia la derecha están puestos en otro color los aspectos bioéticos o éticos o valores involucrados.
Por ejemplo, cuando se presentan una persona, y que lo hacemos habitualmente en terapia ocupacional, al iniciar una actividad las personas se presentan. Esto tiene algunos aspectos de respeto ético y respeto a los derechos de las personas. Por ejemplo, estamos valorando la individualidad, estamos reconociéndonos como personas dentro de un grupo, estamos hablando de nuestras características y al mismo tiempo estamos ejerciendo la autonomía. Cuando se empieza el taller a entregar elementos teóricos de conocimiento, por ejemplo, si vamos a hablar de psicofármaco, nosotros incluimos definiciones de psicofármaco, qué es una membrana, cómo actúan a nivel, ¿no es cierto?, de neurona el psicofármaco, cuáles son el mecanismo de transferencia que hay a través de una membrana, en todos esos elementos que las personas están escuchándonos y están viendo a través de láminas, está aumentando lo que es su propio bagaje de conocimiento. Están apareciendo nuevos conocimientos que los llevan a reconocer sus propios conocimientos y al mismo tiempo hablar sobre la experiencia de estos conocimientos en el grupo, lo que está generando una confianza en el grupo, una identidad de grupo. Entonces, todos esos elementos que son tan terapéuticos lo son porque tienen un fin ético, ¿no? Porque tienen un fin de reconstruir una mirada desde el punto de vista personal y al mismo tiempo compartido con los demás, ratificado por la experiencia de los demás. A continuación, se aborda directamente después de los conocimientos lo que es la importancia de la mantención del autocuidado, hablando siempre del ejemplo del taller de psicofármaco. Y ahí tenemos cómo cada uno se va percibiendo a sí mismo, van aumentando el autoconocimiento. Después, cómo es el acceso a nivel de la red estatal para conseguir estos psicofármacos. ¿Por qué es ley recibirlo? ¿Por qué, no es cierto, el derecho a la salud entrega esta posibilidad de que cada persona tenga sus propios medicamentos y los reciba en forma regular? Esto tiene que ver muchas veces con conocimiento en sí mismo y conocimiento de la red externa que exista, valoración de los propios derechos, empoderamiento de las condiciones, ¿ya? Todo esto va a autoayudar a las personas, ¿cierto? Va a identificarse con los pares porque son personas que viven la misma situación, va a crear lazos de amistad, lazos de unión entre los demás, y esto mismo va a repercutir en lo que es la seguridad en sí mismo y la autoeficacia como grandes valores para potenciar la propia autonomía. El conocimiento de estos elementos lleva nuevamente a la posibilidad de reestructurar a conciencia las rutinas y los hábitos de las personas, que también son nuestros objetivos terapéuticos permanentemente. Todos estos elementos están totalmente girando en torno al bienestar de las personas. Los temas y dilemas de tipo bioético que se lo presentan en el actuar nos van dando siempre lo que es la posibilidad de que las personas se conozcan y vean reflejados sus valores en acciones que puedan servir para su propio cuidado y su propia automantención. El tema queda abierto, ustedes podrán contactarme ya sea personalmente o a través de mi correo electrónico institucional que aparece en la web para poder seguir comentando sobre estos temas. Muchas gracias, ha sido un gusto tenerlos presentes.